Hola a todos, en esta ocasión vamos a hacer la clase a través de este video para explicar algunas cosas sobre la teoría del lenguaje de Wittgenstein. Para este punto ustedes ya habrán revisado temas importantes de la filosofía del lenguaje como lo son el naturalismo y el convencionalismo, así como el lenguaje universal, y para eso ustedes habrán leído el material que se les proporcionó. Para este tema no vamos a profundizar tanto debido a que ustedes están teniendo ahorita su taller, pero hay que enmarcar ciertas cosas respecto a Wittgenstein. La primera de ellas es que, bueno, tenemos la división usual que se le hace respecto al primer Wittgenstein enmarcado por su obra del Tractatus, bueno, editado en 1991, y desde aquí estamos hablando desde la teoría del lenguaje vista desde una perspectiva lógica, mientras que tenemos después el segundo Wittgenstein enmarcado por las investigaciones filosóficas, que es una obra póstuma, eh, bueno, editada en 1953, y aquí estamos hablando desde una perspectiva pragmática del lenguaje. Aquí vamos a ver la diferencia radical en tanto a la filosofía del lenguaje, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, empecemos con el primer Wittgenstein, que aquí estaríamos hablando entonces propiamente del Tractatus. Bueno, para el Wittgenstein del Tractatus existe un isomorfismo entre la estructura lógica del lenguaje, de la realidad, y la estructura lógica del lenguaje. El lenguaje es la pintura de la realidad. Bueno, aquí pues básicamente cuando estamos hablando justamente de isomorfismo, lo que está tratando de decir aquí Wittgenstein es que el lenguaje imita la lógica que hay en la realidad, ¿no? Entonces, digamos que el lenguaje nos sirve justamente como un espejo de ella, ¿sí? En ese sentido, aquí tenemos en el cuadrito el lenguaje es un reflejo de la realidad, ¿no? En tanto a que, pues bueno, la captura. Todo lo que, todo de lo que se puede hablar es aquello que tiene sentido, por tanto, el mundo es lógico. Pero vamos a explicar un poquito más de dónde procede esta visión del lenguaje. En los primeros parágrafos de su Tractatus, Wittgenstein indica que el mundo está conformado no por cosas, sino por hechos, el estado de las cosas, y que dichos hechos ocurren en un espacio lógico, el ámbito de las relaciones lógicamente concebibles. Esto significa que el mundo no es una totalidad de objetos, tales como vasos y mesas, sino más bien el cómo aparecen las cosas, tal como este vaso estando sobre la mesa. Es decir, los objetos no se presentan no aislados, sino conectados entre sí en relaciones lógicas. Y esto es importante dado que, bueno, la parte en la que Wittgenstein habla de, digamos, de ahora sí que de su teoría sobre la realidad, pues estaría diciendo que los objetos no se presentan aislados, sino que justamente cuando yo estoy diciendo una manzana, esa manzana aparece de alguna forma en la realidad. Decimos la manzana está sobre la mesa, ¿no? En ese sentido nos está hablando de las relaciones, cómo se van presentando los objetos, y el lenguaje obviamente va a tratar de capturar estas relaciones entre el lenguaje, puesto que nosotros no solamente hablamos con puros nombres, no decimos manzanas o peras, sino decimos cómo están estas manzanas y esas peras. En ese sentido, bueno, el lenguaje va a operar mediante dos elementos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? El lenguaje cuenta con elementos para representar a las cosas y cómo acontecen estas en el mundo, a saber, los nombres que designan y las proposiciones que escriben. Obviamente, pues las proposiciones aquí hace referencia a los enunciados, y un enunciado está compuesto pues de elementos, ¿no? Como sujetos, predicados, y justamente los enunciados ya dan una o dibujan de alguna manera una relación de un objeto, ¿no? Ejemplo aquí, hay una mosca en la sopa. Aquí utilizamos los nombres de mosca y sopa,
que serían justamente los nombres, los elementos más básicos para el enunciado, para referirse a estos objetos respectivamente. Al formar una proposición con dichos nombres, lo que hago es describir cómo están aconteciendo dichos objetos. Por ello, Wittgenstein afirma que solo las proposiciones poseen sentido, al mostrar una relación lógica de los objetos que nombra. Con ello decía que los nombres son como los puntos y las proposiciones como las flechas. Básicamente porque esto diríamos, bueno, si yo digo la palabra mosca, sopa, mariposa, cuaderno, etcétera, pues todos esos son nada más puros nombres, pero en sí no tienen ningún sentido. Tendrán sentido hasta que yo voy a construir un enunciado o una proposición con ellos. En ese sentido nos está hablando de que los nombres son como los puntos, en tanto que son elementos básicos. Ahora sí que cuando ya utilizo varios nombres y de alguna manera les estoy dando un sentido, pues en esa forma estamos hablando de flechas. Las flechas apuntan hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, en ese ámbito pues estamos hablando de propiamente del sentido. Entonces aquí hay que tener nada más claro que bueno, solamente los enunciados son los que van a tener esta propiedad. Por tanto, una proposición con sentido establece una posibilidad de existencia en la realidad. Volviendo a nuestro ejemplo, puedo decir hay una mosca fuera de la sopa, hay una mosca debajo de la sopa, hay una mosca disuelta en la sopa. Y al respecto, pues Wittgenstein diría que todas estas son posibilidades lógicas enmarcadas en las proposiciones. Así, el lenguaje es considerado como el conjunto de proposiciones con sentido, cubre por completo el ámbito de la realidad y esto lo llevó a concluir que no hay nada más allá de lo expresable mediante el lenguaje. Y aquí tendremos su más célebre, bueno, una de las más célebres parágrafos. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues justamente que el lenguaje de alguna manera limita lo que yo puedo concebir respecto al mundo, justamente porque el lenguaje imita la lógica de la realidad. Mm, y bueno, explicando un poquito más esta conclusión, tengamos por ejemplo la proposición la mosca es mosca y no es mosca. Pero nosotros podremos concebir esto. Puede haber una mosca que sea y no sea al mismo tiempo. Pues si se dan cuenta aquí lo que trata de decir Wittgenstein justamente es que el lenguaje imita, como ya les había dicho anteriormente, esta cuestión lógica y cuando nosotros decimos proposiciones como esta, pues estamos haciendo una proposición que carece de sentido y por lo tanto esto es impensable y no acontece en la realidad o no puede acontecer en la realidad. No puede haber una mosca que sea y no sea al mismo tiempo, ¿no? Entonces, justamente cuando yo trato de hacer una proposición sin sentido, pues ni siquiera la podemos concebir en el pensamiento, ¿no? Ahí ya estamos revelando justamente la relación tan profunda que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Y justamente aquí es el siguiente párrafo, ¿no? Concluimos que el lenguaje y el pensamiento se encuentran indisolublemente unidos hasta tal punto que pensar no consiste sino en representar proposiciones significativas. No hay modo de concebir un objeto sino nombrándolo, y no hay una forma de representar los hechos sino figurándolos en las proposiciones. Bueno, entonces aquí justamente nada más remarcando esta cuestión entre la relación entre pensamiento y el lenguaje, que bueno, ya lo dijimos, a su vez es una cuestión de reflejar la lógica que hay en la realidad. Ok, iniciemos con el segundo de Wittgenstein. Mm, Más adelante Wittgenstein se da cuenta que la naturaleza del lenguaje no es tan estricta como le parecía y que ésta no determina al sujeto por sí misma, sino que el lenguaje funciona por sus usos. Aquí hacen mucha referencia a algunos con la anécdota
de que Wittgenstein, después de abandonar la filosofía por varios años, pues se da cuenta que viendo a unos albañiles que el lenguaje funciona justamente a través de un juego. En, en tanto a que un juego no es algo definitivo y acabado, sino que más bien es una práctica y a través de esa práctica se van dando ciertas reglas, pero que pues, las reglas pueden ir cambiando. Así como él vio cuando el albañil le pedía, por ejemplo, un ladrillo, pues utilizaba a veces diferentes palabras para referirse a lo que quería que le pasara, ¿no? Por ejemplo. Y por eso hace este cambio tan radical en cuanto a su teoría del lenguaje. Y aquí pues hace referencia a esto, ¿no? El lenguaje es una herramienta que refleja nuestro modo de vida, no es un lenguaje unívoco y perfecto, sino muchos lenguajes que determinan el significado de las palabras de acuerdo a la situación o al contexto. Y bueno, vamos a ver entonces propiamente a qué se refiere esto con lo de los juegos de lenguaje. Así el lenguaje forma parte de un tejido de acciones humanas donde incluso pueden llegar a ser una forma de actuar, es decir, ya no solo funciona para describir, sino para ordenar, relatar, orar, bromear. Por ejemplo, si aquí les cuento el chiste que está en la diapositiva, pues seguramente no estoy utilizando el lenguaje para describir algo, sino más bien para hacerlos a ustedes reír. En ese sentido, yo estoy cambiando la forma en la que opera el lenguaje y no lo hago para describir, sino justamente para hacer una broma. Entonces, aquí es muy importante porque Wittgenstein se da cuenta de que el lenguaje pues puede utilizarse de diferentes maneras y no solamente la de describir, que para el primer Wittgenstein decía que bueno, el lenguaje de alguna manera simplemente servía para retratar el sentido lógico de las cosas, ¿no? Y bueno, aquí ya vemos que no solamente es para eso. Wittgenstein entonces nos habla de juegos de lenguaje que constituya una actividad que tiene lugar en el marco de una comunidad lingüística, es decir, comunidad lingüística que se refiere pues a un grupo de hablantes y que está regida por reglas que señalan cómo se utilizan las expresiones. El significado de un término debe explorarse en el modo en que éste es utilizado por los hablantes y no en una esencia, un concepto general por el cual la aplicación de esta palabra a diferentes objetos cobra sentido. Y bueno, aquí entonces ya vemos bastante señalada la cuestión de los juegos. Seguimos. Con ello tenemos a un segundo Wittgenstein que cambia su teoría pictórica del lenguaje. El lenguaje representa descripciones del mundo que nos revela el sentido lógico de este, para centrarse en el lenguaje en función de su uso. El lenguaje no solo revela sentidos lógicos, sino formas de vida. Aquí tenemos también una figura en tanto al sentido anecdótico del filósofo, y tenemos aquí entonces el dibujo del pato conejo y podremos utilizarlo justamente para explicar este cambio en la postura referente al lenguaje. Aquí tenemos la siguiente pregunta: ¿esto es un pato o un conejo? Y bueno, aquí para el segundo Wittgenstein, bueno, nos respondería de que no hay una respuesta unívoca, porque el lenguaje posee diversas interpretaciones derivadas del contexto. Esto es, si le preguntas a alguien que solo ha visto conejos en su vida, pues te dirá que es un conejo. Pero si le preguntas a alguien que solamente ha visto patos, te diría que es un pato. Y bueno, aquí pues haríamos justamente la referencia entre cómo el lenguaje se va amoldando justamente a los hablantes y no sería al revés. El lenguaje no nos amolda tanto a nosotros, sino simplemente lo utilizamos a través de sus usos. En ese sentido, pues ya vemos la postura radicalmente opuesta entre el primer y el segundo Wittgenstein.
Y bueno, hasta aquí pues sería lo que veríamos respecto a la filosofía del lenguaje. Espero que no se les haya hecho tan complicado. Les reitero que no vamos a profundizar tanto en esta parte, puesto que ustedes, bueno, ya tienen el taller, ¿no? Sin embargo, si hay alguna pregunta respecto al tema, pues la pueden hacer en el buzón de preguntas. Y no olviden que el día de hoy vamos a hacer nuestro quiz respecto a todo lo que hemos estado viendo sobre la filosofía del lenguaje. Y bueno, sin más, hasta aquí le vamos a dejar. Cuídense mucho y nos vemos la siguiente clase.